Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, desde La Aventura de la Fe estamos en Radio María y aquí preparados para ofrecerles una nueva aventura misionera. Y vamos a empezar como hacemos siempre en nuestro programa, saludando a nuestro equipo. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy voy a enviar un mensaje para la parroquia de San Valero y San Vicente Mártir y muy especialmente para María Barrachina Leixandre, que espero que nos podamos volver a encontrar en septiembre en el encuentro misionero que realizamos las tres diócesis de las delegaciones de misiones, y es un encuentro que, bueno, yo aprovecho ahora también para que todos podamos participar porque es un encuentro muy fraterno, compartimos allí nuestro ánimo misionero y será el 26 y 27 de septiembre y como siempre en Cullera. Pues enviamos esos saludos y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Marisa Folgado, misionera dominica del Rosario. Buenas noches, bienvenida. Saludos, gracias por invitarme aquí a Radio María Valencia. Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando escuchemos el testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herreros y a Fernando Latorre, y vamos a empezar nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Pues muy buenas noches, continuando donde lo dejamos sobre esta guía breve de la Evangelii Gaudium, nos quedamos en el punto que habla sobre el anuncio, dice así, anunciar bien la misión. Dice, este es el anuncio que lleva un misionero cuando llega a un lugar donde Cristo no es conocido. Es el primer anuncio por dos razones, porque es el más importante y porque hay que empezar por allí. Todo lo demás viene después. Por eso la propuesta del Papa Francisco es bien misionera. Nos pide que allí donde estemos nos concentremos en ese anuncio y que nos aseguremos de que todos, absolutamente todos, reciban personalmente ese anuncio, ya que la alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Para que la Iglesia llegue a todos con este anuncio, es indispensable que cada cristiano lo asuma como una tarea permanente, que cada uno acepte que es misionero. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. No hay que pretender explicar todas las enseñanzas de la Iglesia. Esta tarea misionera constante se hace siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Si esto queda claro, entonces la gran pregunta que hay que responder cuando nos reunimos para tratar de aplicar este documento es la siguiente. ¿Cómo hacemos para lograr que el anuncio fundamental llegue a todos y a cada uno? Más concretamente podemos preguntar esto. ¿Cómo hacemos para que en nuestra comunidad ese anuncio llegue a todas las personas del barrio? Pero además es indispensable que cada uno se haga esta pregunta. ¿Cómo hago yo para colaborar de manera que ese anuncio pueda llegar a todos? ¿Qué puedo hacer yo en mis tareas para que ese anuncio aparezca con fuerza y atractivo y conquiste a las personas que se encuentren conmigo? Bien, este breve texto que acabamos de comentar pues nos hace más preguntas. Nos da más preguntas que respuestas, pero son preguntas importantes que tenemos que hacernos cada cual
para allí donde está, pues ir poniendo en práctica lo que en sí el Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos invitaba a toda la Iglesia hace unos años y que evidentemente por el estilo que lleva el Papa León XIV, pues nos anima también a seguir anunciando la buena noticia. Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras. Bueno, dos noticias. Una de África, lamentablemente la situación en Nigeria, dado que desde septiembre del año pasado más de 98.000 personas han sido obligadas a desplazarse, entre ellas 16 sacerdotes, mientras que 217 iglesias han sido completamente destruidas a causa de la violencia que impera en la parte sur de los estados de Taraba, en Nigeria. Así lo informó el obispo de la zona en un comunicado que publicó por ser la Asamblea General de la diócesis. También puso de manifiesto que las viviendas de 8 sacerdotes fueron destruidas y se estima que más de 100 personas han sido asesinadas. Entre las últimas iglesias atacadas se encuentra la Iglesia Católica de St. James, en el propio distrito del obispo que hizo la declaración. Se trata, pues, de ataques contra comunidades agrícolas muy probablemente perpetrados por bandas de pastores fulani que toman como blanco aldeas mayoritariamente cristianas. Tras arrasar casas e iglesias y otras propiedades, los agresores suelen ocupar ilegalmente las tierras abandonadas. En febrero de este mismo año, el clero de la diócesis de Gurani y Jaringbo salió a las calles para pedir la intervención inmediata del gobierno, con el fin de detener la ola de asesinatos, secuestros y destrucciones que afectaba a todas las comunidades agrícolas. En aquella ocasión se informaba que ya había 80 personas que habían sido asesinadas en aquella zona, muchas otras habían resultado heridas, mientras que más de 200 comunidades e iglesias habían sido destruidas, y más de 90.000 cristianos han sido obligados a desplazarse y abandonar sus hogares. A menos de 3 meses de distancia, estas cifras han aumentado a pesar de la insistencia y el llamado que ha hecho la Iglesia Católica a través de las fuentes gubernamentales. Desde aquí, pues, también hacemos un llamado para la paz y para que actúen las autoridades en Nigeria, puesto que tenemos muchos hermanos que se ven desplazados y muchas iglesias destruidas. Hoy la iglesia necesitada, la iglesia perseguida, está presente en muchas partes del mundo y necesita de la solidaridad de nuestros hermanos que estamos en otras iglesias donde gozamos de paz. Así pues, ahora sí, voy a pasar a una noticia pues más halagüeña y viene desde Bolivia, ya que estamos celebrando el 200 aniversario de la llegada de la fe y de la instauración de la misión de Ascensión de Guarayos en Bolivia, en el territorio llamado de Ñuflo de Chávez. Ascensión de Guarayos es una comunidad del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez que ha celebrado el bicentenario de la fundación de esta histórica población del oriente boliviano y del inicio de la misión franciscana entre el pueblo guarayo, una presencia que ha marcado profundamente la identidad espiritual y cultural de la región. Celebrar 200 años no es únicamente recordar el pasado, sino asumir con esperanza la misión que el Señor nos confía hoy. Fundada en 1826 por el franciscano José Gregorio Salvatierra, la misión de Ascensión se ha convertido en uno de los testimonios más significativos de la evangelización en la Amazonía boliviana. Durante 2 siglos, los frailes de la Orden de Frailes Menores han acompañado a las comunidades locales, no solo en el anuncio del Evangelio, sino también en la educación, la formación musical, la promoción humana y la defensa de la cultura y la lengua guaraya. La parroquia de la Ascensión del Señor continúa siendo hoy un centro de intensa vida pastoral. Niños y jóvenes participan activamente en coros y orquestas que mantienen viva la tradición musical heredada de las antiguas misiones. El Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez, en el que se inserta la parroquia de Ascensión de Guarayos, fue erigido en 1951 y confiado en la pastoral a los franciscanos. Abarca, pues, 2 provincias bolivianas, la de Guarayos y la de Ñuflo de Chávez, en el departamento de Santa Cruz, con una extensión de 90.000 kilómetros cuadrados.
Atiende una población aproximada de 196.000 habitantes, de los cuales 159.000 son católicos, y cuenta con 21 parroquias, 21 sacerdotes, 25 religiosas y 4 seminaristas. He de decir que entre las religiosas se encuentran nuestras compañeras del Instituto Secular Obreras de la Cruz, de aquí, de Valencia. Así pues, también la jurisdicción eclesiástica está actualmente bajo la guía del vicario apostólico Monseñor Bonifacio Antonio Reimán, que es de la obra franciscana menor. Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy. Reina tricolor, coronada de estrellas, oh escudo de gracia protectora de Quisqueya, a ti acudimos, llena de favor, vamos confiados por tu intercesión. En tu manto está el corazón de tu pueblo, en tus manos van promesas que llevas al cielo, dulce refugio en el desvelo, en tu regazo nuestro consuelo. Dios te salve, alta gracia, en tu honor damos gracias, Madre fiel que nos cubre y nos ama, nuestra Reina bendita y sagrada, del norte, del sur y del este, de lejos venimos fervientes, tu pueblo camina y canta, Dios te salve, alta gracia. Esta noche vamos a entrevistar a Marisa Folgado, que es misionera dominica del Rosario. Buenas noches, Marisa, de nuevo. Buenas noches, Mireia. Bueno, Marisa es de aquí de Valencia, pero está destinada en República Dominicana. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Pues creo que son 31 años, entre Dominicana y Guatemala he estado. ¿Y ahora en qué lugar concretamente estás? En República Dominicana, en el Ceibo, aunque como estoy como coordinadora provincial de 4 países, pues tengo que viajar bastante y me muevo mucho, sí. ¿Y cómo es la realidad ahora mismo en República Dominicana? Bueno, República Dominicana, lo que ocurre es que como estamos vecinos con Haití, siempre no podemos decir que estamos muy mal, porque es que como nuestros vecinos haitianos están tan mal, a nivel de la violencia, a nivel de dificultades de poder desarrollar productos en el campo, el poder mantener una misión, están saliendo muchas comunidades de Haití. Pues entonces Dominicana es el paraíso para los vecinos de Haití, que es la única frontera terrestre que tienen, ¿no? Entonces Dominicana ha prosperado bastante, como se suele decir, macroeconómicamente, pero después sigue habiendo pues mucha gente pobre y luego pues el migrante haitiano sobre todo, que es el más numeroso, es el que también está como es el sujeto de esa misión para los misioneros y misioneras y vida religiosa en el país, en República Dominicana. Sin tener que ir a Haití, trabajamos mucho con haitianos. Nosotras, por ejemplo, tenemos una pequeña escuela de 125 estudiantes en un barrio que hay un mercado, y entonces al hacer un mercado que abastece en la ciudad, pues se crea mucho empleo informal, carretilleros que andan cargando la mercancía, gente que está limpiando, vendedores ambulantes. Y entonces nosotros trabajamos con niños y niñas dominico-haitianos. Es un término que utilizamos quienes trabajamos en la población migrante en Dominicana, que son niños que nacieron en República Dominicana, pero de padres
o papá o mamá, o ambos, de Haití, ¿no? Entonces, como el gobierno desde el 2010 cambió la constitución para que si tus padres no estaban regularizados a nivel de el estado migratorio, ese niño o niña no podía tener la nacionalidad dominicana. Anteriormente a eso sí, ahora no. Entonces eso ha dificultado mucho, ha creado una burbuja enorme de apátridas, incluso gente que fue una ley que se aplicó retroactivamente. Entonces eso va creando muchas situaciones. Y un gobierno que en su programa electoral abogaba por la migración, o sea, por regularizar para que la gente tuviera sus derechos y demás, pues cuando llegó, como los 6 meses o así, ya se puso a hacer un muro, que por mucho tiempo se estuvo frenando, se comenzó a hacer, porque no es toda la frontera, un muro, y como a los 2 años ya comenzó con unas políticas migratorias que se trazaban, por ejemplo, una meta de 10.000 deportaciones semanales. Eso incurre pues en mucho macuteo, le decimos allá, que tú pagas 15.000 pesos o 20.000 pesos para que te suelten, o te cogen, te llevan al centro de detención, los familiares van con el dinero y te sacan, o si no, mujeres que tienen que ofrecerse sexualmente también para poder ser liberadas, o si no, pues ya vas para la frontera y allá tu familia conseguir el dinero para poder regresar. Entonces es un negocio porque, en fin, no van a eliminar la migración, ¿no? Sino que lo que están es haciendo uso económico para ello. A mí me llamó la atención cuando visité República Dominicana que había varias instituciones de iglesia que estaban, digamos, trabajando con población haitiana, y esas instituciones de iglesia no estaban como muy bien vistas por algunos sectores. ¿Sigue siendo así o hay una aceptación del trabajo de la iglesia con población haitiana? Tú lo has dicho, por ciertos sectores más nacionalistas, que también ese término se utiliza aquí, ¿verdad? Pero allá también, que sienten que la mezcla entre dominicanos y haitianos es una invasión pacífica, un dañar la raza, porque siempre el haitiano suele ser más negro, ¿no? Y el dominicano pues tiene unas zonas que migraron, por ejemplo, una población judía en el tiempo de Trujillo, en el dictador. Fue también toda una campaña de, como se decía entonces, blanquear la raza. Y también como Haití fue el primer país que consiguió la independencia como colonia americana, claro, pagándola a Francia, no tanto peleando contra Francia, sino teniendo esa deuda eterna. Cuando se liberó Haití, entonces llegó a la zona española como para liberar también de la colonia española a esa parte de la isla. Pero claro, se quedaron 21 años siendo no un país autónomo, sino como parte de Haití. Entonces, allá se celebra más la independencia de los haitianos que la restauración que hubo después de España. Entonces eso va creando, hablabas de las instituciones, ¿no? Pues son instituciones que no quieren saber del haitiano por toda esta carga histórica, racial y nacionalista, ¿no? que se tiene. Pero allí principalmente quienes están trabajando con migración, así como mayoritariamente son los jesuitas que estaban comentando, tienen como una autoridad frente a poder hacer pronunciamientos. Nosotros como familia dominicana en el este también, porque allá en el este hay mucha caña de azúcar, muchos campos de caña de azúcar que todavía se cosecha a mano, y esto no lo hacen los dominicanos, lo hacen los haitianos. ¿Los ingenios que llaman? ¿Eso? Los ingenios, sí, exacto. Pero sí que, digamos, hay mucha población que acepta que estén los haitianos con ellos, ¿no? Sí, claro, o sea, hay una convivencia y una mezcla también, pero hay como todo un discurso, una narrativa de que cuando, por ejemplo, llega febrero, que es las fiestas de la independencia, vuelve a salir el tema y que se están robando niños, los haitianos, y entonces hay como ese temor a dejar a los niños salir de la escuela, cositas así que van creando como un imaginario
de cuidado, ¿no? Pero quienes, por ejemplo, como decía, en la Sursa, en este mercado nuevo, allá la gente convive y la delincuencia la hay tanto de dominicanos como de haitianos, como de ambos en colaboración, porque hasta los delincuentes colaboran, ¿verdad? Y así es. ¿Y de qué congregación eres? Misionera Dominica del Rosario. ¿Nos puedes contar un poquito esa congregación? ¿Cómo surgió? Es una y vuestro carisma. Sí, es una congregación, como dice, dominica, ¿no? De la familia dominica. Había un dominico que es Monseñor Ramón Subieta, que fue a Filipinas y pues allá fue martirizado pues, con las revueltas de la época y demás. Entonces después lo mandaron, él quería volver otra vez a Filipinas, pero lo mandaron para el Perú, para la selva. Y allí fue una comunidad de dominicos, eso fue alrededor del 1907 por ahí, y comenzaron a trabajar. Pero ellos se daban cuenta que si querían un cambio tenían que trabajar con la familia, y la familia, la principal educadora es la mujer, y ellos como que no tenían como esas herramientas, esa cercanía para poder hacer esta labor. Entonces él, como navarro, se va a buscar gente acá, a España, y va a Navarra, que había mucha proliferación de vocaciones, y justo pasa también por Huesca, y entonces en Huesca estaba cerrando un colegio de semiclausura, de dominicas, y entonces él invita. Van 5 para allá, después de un tiempo se dan cuenta de que las constituciones y el estilo de una semiclausura no podía regir la misión ni la vida comunitaria de las hermanas allá en la selva, y entonces ya plantean fundar la congregación, de evangelizar a los pobres en aquellas situaciones misioneras donde la iglesia más lo necesite. Nuestro carisma está hecho, ¿verdad? Y dice así: evangelizar a los pobres, pero hoy en día somos conscientes de que no somos nosotras quienes evangelizamos a los pobres, sino que evangelizamos entre los pobres, junto a los pobres, con los pobres, por los pobres. Pero son preposiciones que van cambiando porque la misión, la teología y la pastoral, la eclesiología y el estilo de la misión pues va cambiando en el tiempo, ¿no? Y dentro de ese carisma ya has mencionado que tenéis algún colegio. Tenemos hermanas que trabajan en educación, en salud, hay hermanas que ahora que ya trabajan también como trabajadoras sociales con el tema de acompañamiento a mujeres maltratadas, por ejemplo, en Puerto Rico, justamente con mujeres dominicanas que migran a Puerto Rico con, ¿cómo le dicen aquí? Patera, allá le dicen yola, pues cruzan hasta llegar a Puerto Rico, y entonces esta hermana, que además es dominicana, acompaña en una ONG que no es nuestra, sino que ya está ahí trabajando esto. Otras hermanas, evidentemente la pastoral, en todas las áreas de formación, de sacramentos, de liturgia. Nosotras siempre hemos optado mucho por la formación de los laicos. Ahora se habla mucho de sinodalidad, pero nosotras estamos de toda la vida hablando de Iglesia Pueblo de Dios, donde el laico tenía que formarse para poder ser sujeto y protagonista en una comunidad cristiana en la que no solamente fuera, allá le dicen calientabancas, ¿no? Entonces, me da gusto y gracia al mismo tiempo que cuando yo llegué hace 31 años, que trabajamos con comunidades eclesiales de base, allá en República Dominicana, cuando abogábamos por la formación de los laicos, ciertos sectores de la iglesia nos decían, no, que eso no, que si no nos van a quitar los puestos, que no hace falta, que para dar catequesis no hace falta más que lo básico y tal. Y nosotros, una formación bíblica, no solamente la dábamos nosotros, sino que después ellos se convertían en multiplicadores. De hecho, nosotros cuando llegamos a esa parroquia ya estaba eso organizado, y nosotras, teniendo estudios teológicos y bíblicos, tuvimos que recibir esos talleres de mujeres ya, sobre todo mujeres laicas, porque es una metodología, un estilo de lectura bíblica, y luego para poder nosotros ofrecérselo a otros. Has nombrado lo de la lectura bíblica, a mí me llamó mucho la atención que
la gente sencilla en América, y en República Dominicana también, tiene como más familiaridad con la Biblia que a lo mejor los propios cristianos de aquí, católicos de España, ¿no? Gente sencilla de pueblo, tú puedes encontrarte digamos, en un ranchito pequeño, una señora leyendo su Biblia como cualquier cosa. ¿Sigue siendo así en República Dominicana? Sí. Pero hay que decir que no ha sido tanto por méritos internos de la Iglesia, sino muchas veces por, como te digo, empeño de algunos sectores que hemos apostado por la formación bíblica, cristológica, de sacramentos, de todo, ¿verdad? Eclesiología también, historia de la Iglesia, todo, de los laicos, y también porque los laicos han tenido que buscársela, porque los sacerdotes no llegaban siempre a ciertos lugares. Hablo de Dominicana, pero por ejemplo en Guatemala, que todavía hay aldeas donde llegar allí es mucho más complicado que en República Dominicana. Ahí hay celebradores de la palabra y celebradoras que hay que quitarse el sombrero, ¿verdad? De la sabiduría y de la profundidad que tienen de manera sencilla, y que tú ofreces un mes y tienen, después de trabajar el campo, el maíz y todo allá en Guatemala y también en Dominicana, toda la semana, pues llega el sábado y le dedican todo el día a una formación, y eso a lo mejor todo el mes o todos los meses un sábado cada... o sea, es gente muy entregada, es muy entregada. Pero yo creo que es importante no echar mano, por así decir, de los laicos solo cuando los necesitamos, sino cuando en una parroquia tú puedes tener religiosas, sacerdotes y laicos, y tener un consejo bonito donde todos puedan tener una palabra, donde además de una palabra también puedan tener la posibilidad de ser parte en la toma de decisiones. Y eso es lo que el mismo Francisco, ¿verdad?, con todo este proceso de la sinodalidad ha estado buscando. Y nosotras llevamos, ¿verdad?, claro, tanto tiempo atrás. Hay más tradición, ¿no?, en la Iglesia latinoamericana, digamos, de un trabajo de base, de compartir todas las inquietudes, las decisiones, ¿no? Sí. Más que a lo mejor nosotros aquí en España tenemos menos tradición de toma de decisión, ¿no? Mira, como dicen que el maestro lo hace la práctica o algo así, creo que hay un dicho que dice, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a comparar, por ejemplo, en algunas parroquias, no digo que en todas, de acá o incluso de allá, donde el laico lo que va es a misa y la formación que recibe es la que recibió en comunión, tal vez en confirmación? Yo siempre les digo, el traje de comunión a ti ya no te sirve, entonces la formación que te dieron a ti ya no te puede servir para tus inquietudes, tus necesidades. Entonces no es lo mismo recibir en una misa algo de formación que se puede dar en una homilía, aunque no es explícitamente como el objetivo de una homilía, pero se aprovecha para dar algo de formación, que personas que, como por ejemplo las comunidades eclesiales de base, donde en el barrio se juntaban todas las vecinas a escuchar la palabra del domingo, tenían que decir algo, porque ahí nadie les quitaba la palabra, al contrario, ellas eran las que tenían que buscarse, y entonces, como tienen que decirle una palabra madura y de fe al resto de las vecinas, de los miembros de la comunidad, tenían necesidad de formarse, y entonces se reúnen, son las animadoras de comunidad, buscan un día y ahí se juntan y van a todos los talleres. Entonces, cuando tú tienes una misión es que tú te formas. ¿Por qué nosotras como religiosas? ¿Por qué nosotros como sacerdotes o como laicos comprometidos tenemos una formación? Porque hemos tenido una misión. Si tú no tienes una misión, es verdad que hay gente que estudia por amor al arte, pero generalmente uno estudia para algo, porque va a practicar eso. Nosotros desde aquí tenemos una sensación muy distinta de lo que es Guatemala y República Dominicana. Para mí Guatemala es gente indígena, campesina, muy cerradita, y República Dominicana es gente joven, extrovertida, baile.
¿Esos estereotipos son deformaciones que tenemos desde aquí o hay una realidad también en la Iglesia que cambia, digamos, el contexto donde están? Como es una iglesia guatemalteca, una iglesia dominicana, que común. Todo que hay... lo que has dicho de la cultura dominicana y guatemalteca pero no es solo eso. En Dominicana, pues sí, son caribeños, son extrovertidos, son muy como aquí en Valencia. Y por eso mi carácter allí quedó como muy bien, ¿no? Cuando me mandan para Guatemala, eso de gritar a la gente, no sé qué. No, allí tú no puedes gritar, tienes que hablar bajito y cuando tú ya estás al lado de la persona, tú hablas, ¿sí? Y ese tipo de cosas, pero la iglesia de Guatemala es un testimonio de martirio. Yo llegué a República Dominicana cuando estaban en el juicio de Monseñor Gerardi, que fue asesinado después de hacer todo un proceso de memoria histórica del conflicto armado Cubayá. Lo asesinaron los militares. Y para mí ir a las audiencias era una clase de historia de la iglesia de Guatemala. Catequistas que guardaban la comunión entre las tortillas de maíz para poder ir a dar la comunión. La Biblia que como no podían llevar la Biblia, se aprendían los ¿verdad? Versículos y demás, los pasajes que iban a compartir y ahí y cuánta gente murió, ¿no? en esa época. La iglesia de Guatemala, como se suele decir, es una iglesia martirial. Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Cuéntame que lo que has empezado ya salió. Cuéntame en unos años qué es lo que cambió. Y no salió. Cuéntame que lo que has empezado terminó, que lo que acabaste tuvo fin, que perseguiste sueños hasta el fin. Y se acabó. Tenemos un regalo en nuestras manos, tenemos una vida que vivir, jóvenes unidos como hermanos, porque Él lo quiso así. Guiados por el gran amor de Cristo, fuertes y con ganas de reír, luchando por vivir como Él lo dijo, porque Él nos quiso así. Cuéntame, el cielo nos espera como equipo. Cuéntame. Estamos en la aventura de la fe, aquí en Radio María, conociendo el testimonio de Marisa Folgado, que es misionera dominica del Rosario en República Dominicana. Antes de la pausa ya nos ha estado contando algunas cosas de la realidad de allí. Yo quería preguntarte ahora sobre cómo vive el pueblo dominicano la religiosidad, cómo es su manera de vivir la fe, si es la Iglesia Católica la confesión mayoritaria. Todavía sí, pero vamos a pasos agigantados reduciéndonos en detrimento o en favor de las iglesias pentecostales. Tal vez la devoción a María es la que mantiene muchas veces a las personas en la Iglesia Católica. Es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Que debería de ser por otras cosas también pero María es la que ayuda en eso. Allá está como patrona la Virgen de las Mercedes y como protectora la Virgen de la Altagracia. Pero allí la campeona es la Virgen de la Altagracia, porque la Virgen de la Mercedes no tiene muy buena historia que recordar, en cambio la de la Altagracia sí. Entonces hay pues eso, una religiosidad popular de ir al santuario del Cristo de
de los milagros también, que eso fue una vocación que creo que vino del Perú, la de la Basílica de la Altagracia, la Basílica de las Mercedes. Entonces suelen hacer peregrinaciones. Allá no suelen hacer procesiones como acá o como en Centroamérica, que en Guatemala se hacen unas procesiones al estilo de Sevilla y con alfombras de serrín y flores y todo. La religiosidad de República Dominicana también está entremezclada, como en cualquier otra cultura, aunque aquí no lo reconocemos, pero también de mucho sincretismo, de creencias ancestrales, que aquí las hemos pegado a lo católico, pero que de católico no tienen nada, ¿no? Entonces allá también. Por ejemplo, la fiesta del Espíritu Santo se toca con unos tambores largos, los palos, y se danza de una manera que tiene que ver mucho con las deidades que traían los esclavos africanos, y el San Miguel también está vinculado a deidades anteriores, pero que cuando viene la colonia pues se camuflan con los santos y con las devociones católicas. ¿Persiste todavía el sincretismo paralelo a la Iglesia católica? Gente que a lo mejor es católica pero practica algunos ritos sincréticos africanos. Sí, lo del mal de ojo y esas cosas, gente que tiene su altarcito y todo eso, sí. Pero no como algo mal visto, sino como algo, no sé, como una mezcla, ¿no? Se vive con naturalidad, digamos, esa mezcla. En Dominicana no tanto. Por ejemplo, en Guatemala sí. En Guatemala la espiritualidad maya es algo como muy integrado dentro de la Iglesia Católica. De hecho, se hacen ritos dentro de Eucaristías o para liturgias. Se utiliza la cruz maya y se hacen para liturgias tomando en cuenta elementos de la espiritualidad maya, ¿sí? Entonces está bastante integrado. La vida religiosa en eso también ha aportado, ¿no? Con las vocaciones nativas y de ir valorando también lo que hay de evangelio, de semilla del evangelio en estas creencias precristianas, ¿no? Vuestro trabajo concreto en República Dominicana, me habías dicho antes que teníais varias casas. Mira, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos un colegio que es privado, digamos, de pago, aunque tenemos varias becas. Un poco la finalidad era como apoyar otras misiones, pero está también esta hermana que trabaja con mujeres violentadas, maltratadas, migrantes. Después en República Dominicana tenemos 2 centros educativos concertados, bastante grandes, y luego esta pequeña escuela que se llama Soler, Solidaridad entre Hermanos, que es el mapa de la isla, dividido Haití y República Dominicana, pero esos hermanos simbolizan los 2 pueblos, el haitiano y el dominicano, y trabaja con dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. Luego, por ejemplo, en la parte de Cabral, que es haciendo hacia la frontera, hay una hermana que trabaja en Cáritas, en dispensario, y también hacen jornadas de salud en los campos, van a la frontera y el mismo ejército permite que puedan cruzar haitianos y haitianas, hacerse pruebas, consulta, compra de medicamentos y luego poder regresar. En eso sí hay una buena relación en esa misión. Allí mismo en Cabral se ha trabajado mucho también lo que es la organización campesina y producción agrícola, con algunas hermanas que pues tienen esa vocación, ¿no? Más de cooperativas y ese tipo, ¿no? En Guatemala se ha acompañado mucho a los migrantes que van en la ruta hacia México, Estados Unidos, que vienen desde el sur y de Centroamérica. También tenemos un proyecto, es privado, pero no es privado porque se paga, sino porque es mantenido con ayudas, ¿sí? Que trabaja con niños de las mujeres y comerciantes de un mercado. Entonces los niños vienen desde las 4 de la mañana
entonces después van ahí a la escuela y luego regresan y hacen sus tareas allí mismo en el mercado hasta que se van con su mamá. Son gente de escasos recursos. En las aldeas toda la parte de pastoral. Hermanas que, por ejemplo, ahora están incursionando incursionando por lo menos en los países en los que estamos nosotras, no es que en la congregación no hay, sino que hay en la provincia, que son Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y México. Tenemos hermanas que están estudiando Derecho, Agronomía. O sea, la misión siempre es como muy variada, ¿no? Según las capacidades y vocación profesional de las hermanas, al ser un carisma tan amplio, porque como orden dominica la predicación para nosotros es muy importante, ¿no? La predicación del evangelio, la buena noticia. Y ser buena noticia, evidentemente, pues como dominicas le damos mucho al palique. La parte de la formación es muy importante para nosotras, para que sea una iglesia formada, pero también el testimonio y que estemos en aquellos lugares donde haga falta denunciar y apoyar causas, pues no solamente, por ejemplo, migración, sino también toda la parte de los derechos en los barrios, de que tengan luz, de que tengan agua, de que les asfalten las calles, de que puedan tener seguridad en el barrio. Recuerdo hace unos años que teníamos un grupo en Sabana Perdida, República Dominicana, y en la capital, que éramos líderes de distintas iglesias y clubes deportivos, llamas de casa y demás, y nos juntábamos para el desarrollo del barrio. Y hicimos una marcha católicos y evangélicos contra la violencia, porque estaba muy subida la violencia, y marchamos ahí, pam, 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 pam. Fue una experiencia muy bonita también. Siendo pentecostales, porque eran pentecostales, era un pastor con mucha sensibilidad social, y hicimos un bonito proceso. Nosotras teníamos 100 niños becados, independientemente católicos y evangélicos, y siempre una vez al mes teníamos formación con los padres y madres, generalmente madres. Entonces, pues llegaban épocas como Semana Santa o Navidad o lo que sea, pues siempre una daba un poquito algún tema religioso, pero de manera amplia, sin proselitismo, ¿verdad? Entonces yo un día dije, pues si nos llevamos tan bien con este pastor, déjame que invitarlo, y lo invité a una de las formaciones y le pedí que hablara sobre la importancia de la fe y de la formación religiosa en la familia. Y él lo asumió bien bonito y lo hizo y muy bien. A los 2 meses me dice, Marisa, ¿tú no irías a hablarles a los jóvenes de mi iglesia sobre la sexualidad en el noviazgo? Digo, pero si tú le estás pidiendo a una célibe que hable de sexualidad. Dice, no, pues para eso, para que tengan otra visión y tal y tal. Entonces, nada, yo dialogué con ellos cuál era su postura frente a ciertas cosas de sexualidad, porque tampoco iba yo a desmontarles ¿verdad? El chiringuito a ellos. No dije nada que no hubiera dicho de otra manera. Y a partir de ahí, gente que antes te miraban y porque sabían que eran de la Iglesia Católica, volteaban, adiós hermana, adiós hermana. Eso es lo que hay que fomentar, ¿no? El que en las diferencias podamos trabajar en conjunto, no solo en lo social, sino que ahí pudimos dar el paso de también, desde el respeto y desde la diferencia, poder apoyarnos unos a otros. Siempre se ha caracterizado en Hispanoamérica que la Iglesia está muy metida en lo social, ¿no? Y sobre todo también en la defensa de los derechos humanos, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no?, cómo se ve con cierta normalidad que pueda estar una religiosa en un comité de derechos humanos o que pueda estar en medio de la calle en una manifestación. Sí. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. Es verdad que en Guatemala hay mucha más práctica de manifestarse en la calle como iglesia junto con la sociedad civil que en Dominicana, pero en Dominicana hemos tenido momentos puntuales en los que se ha reivindicado ciertos derechos, por ejemplo el 4% para la educación, del Producto Interior Bruto para la educación, y ahí la iglesia estuvimos
al pie de lucha con nuestras sombrillas amarillas. Cuando fue en contra de la corrupción y la impunidad, que era la Marcha Verde, también estuvimos ahí. Con el tema de migración, ahí ya dentro de la iglesia encuentras diferencias y entonces ahí ya esto, pero sí. Y no solamente en lo social, sino que la pastoral tiene ese sabor social. O sea, no puedes hablar de evangelio de manera neutral. Yo siempre digo, una homilía, una formación bíblica aquí en España no puede ser lo mismo que en República Dominicana. Te tiene que decir algo a la realidad, si no es una clase, no es una formación. Entonces tú tienes que concretarlo. ¿Estás trabajando profetas? Si tú no dices cómo es que hay que ser profeta hoy, o si estás haciendo mariología y no hables del rol de la mujer en la iglesia y en la sociedad, ahí está cojeando esa formación. Entonces sí está impregnado, dependiendo de las características de cada país, pero sí. ¿Y cómo vais de vocaciones, tanto la congregación como estos mismos países? ¿Hay muchas religiosas, hay muchos sacerdotes? ¿Cómo está más o menos? Ya no estamos en una época de muchos. Estamos como aquí en España hace tal vez 40 o 50 años por ahí. Estamos ahí, ¿no? Como ya cerrando comunidades, reduciendo el número de hermanas y hermanos también. Pero aunque cuesta, porque no podemos ser hipócritas que no nos cuesta, lo estamos como interiorizando como un tiempo de minoridad, como el reconocer la importancia también de la minoridad, de ser el resto, ¿no? De lo que queda y también en algunos casos la oportunidad para dejar obras, no que no respondan, pero que tal vez están siendo un peso para poderlas mantener o acompañar incluso con laicos y ver de qué manera las organizamos para acompañarlas pero no llevarlas nosotras o simplemente entregarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso contrasta con nuevos proyectos de vida religiosa, es decir, religiosas y religiosos que yo hago un poquito así de mueca porque no estoy convencida de lo que voy a decir, por el Espíritu Santo sienten como la inspiración de crear nuevos proyectos. Pues así como hicieron nuestros fundadores, que de otras congregaciones hicieron, pero era una época de expansión, no sé, como que era, ¿verdad?, de novedad y todo. Están surgiendo. A mí lo que digo yo con la boquita un poco de lado es que me llama la atención que no están buscando como un responder a la realidad de ahora actual, sino que están echando para atrás. Es decir, proyectos más conservadores, más intimistas. O a veces personas individuales que por sensibilidades diferentes dentro de la congregación han decidido hacer algo aparte. No le estoy quitando como la importancia o el mérito de crear nuevos proyectos, pero que hay algunos que a mí me saben a eso. De todas maneras, es un fenómeno sociológico porque tú tienes también la influencia de las sectas evangélicas, que lo que se basan es en formar pequeños grupos, ¿no? Y claro, lo que apuesta la Iglesia Católica desde que fue creada por nuestro Señor Jesucristo es en la unidad y en, digamos, nosotros precisamente una de las cosas que a veces algunas iglesias que van madurando evangélicas ven como alternativa es, digamos, esa catolicidad nuestra, sí, de universalidad, de unidad entre los cristianos, de no dividirnos, ¿no? Yo creo que a lo mejor también ese péndulo de esa división después, pues yo creo que pasará a lo que es la esencia y lo que la Iglesia Católica puede aportar también a muchas iglesias no católicas, y es, digamos, ese sentido dentro de la pluralidad de una unidad, de una colegialidad entre todos, ¿no? Sí. Y por eso yo siento que ahora lo de la sinodalidad es una oportunidad grande para poder dialogar sin necesidad de tenernos que separar. Vida religiosa,
iglesias, movimientos, un poco de todo, ¿no? Que podamos estar unidos pensando distinto, porque tampoco es plan de que volvamos como a tiempos que hemos tenido no muy lejanos, no hablo de las cruzadas ni nada de eso, estoy hablando de este siglo, en el que si tú disentías un poco de las directrices o del discurso eclesial oficial, ya eras tachado como de que había que hablar contigo y pasarte, ¿cómo es? La línea o raya, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el poder dialogar. ¿Y vuestro trabajo pastoral dentro de las iglesias locales? ¿Participáis en consejos parroquiales, consejos diocesanos? ¿Participáis en la formación de la iglesia local? ¿Cómo es esa relación religiosos, digamos, diócesis o parroquias, iglesia local, laical? Nosotras siempre hemos apostado por la vinculación parroquial y por ende también el potenciar la vinculación diocesana y a nivel nacional, ¿no? De asambleas, de evaluar, planificar, formación conjunta, todo eso, ¿no? Y incluso algunas hermanas ser responsables a nivel diocesano de alguna pastoral y demás. Pero se hace cuesta arriba. La formación de muchos sacerdotes en los seminarios, mira que yo estudié como en los finales de los 90, teología y todo eso, ¿verdad? Y yo veo ahora jóvenes sacerdotes y seminaristas mucho más conservadores, mucho más clericales. Hablo de lo que yo veo allá, que toman menos en cuenta a la religiosa y al mismo laico. Y quieren entrar ya de sacerdotes y, como digo yo, tener ya como todo. Y bueno, pues todo en la vida hay que ir trabajándolo y entrando. Como dicen allí, hay que guayar la yuca un poco antes de que a ti te vaya bien. Y hay como mucha comodidad, creo yo, ¿no? Todavía siento que hay un clero y vida religiosa que está buscando un poco de comodidad, no tanto de entrega abnegada. Pero sí que hay un fuerte movimiento, digamos, laical, comprometido Sí. con la Iglesia, en comunión plenamente y llevando a cabo toda la misión pastoral de la Iglesia. Es que si no fuera por los laicos, esta iglesia se queda vacía. Y si lo extrapolamos a las mujeres, ni te cuento. El día que nosotras digamos vamos a hacer huelga, que no es necesario, pero que si lo hiciéramos, sí. Porque normalmente las comunidades, las dirigentes pastorales suelen ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana, sí, grandemente. En Guatemala suelen ser más varones, en lo que, por lo menos el mundo indígena, todavía sí. Pero sí, hay mujeres. Por ejemplo, nosotras en México y en Guatemala hemos trabajado mucho el rol de la mujer en la iglesia, en el mundo indígena, y sí hay un empoderamiento, como se dice por allá, fuerte de la mujer. Pero siempre, como tú decías, en unidad, ¿no? Críticas, pero siempre propositivas, pero sí con una palabra. Y en los consejos parroquiales con una voz y pidiendo también ser parte de las decisiones, no solamente a presentar, tenemos esta actividad, no, sino qué hay que hacer, qué vamos a decidir. Pues con esta reflexión llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Despedimos a nuestra invitada. Muchas gracias, Marisa, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, de verdad. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es y también pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya se han emitido descargando el podcast desde la web de Radio María. Buenas noches.
Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.